Hola a todos y todas, hoy empezamos con nuestro nuevo segmento de entrevistas. Hoy tenemos como invitada a Lorena Rodríguez. Ella es una activista feminista de la provincia de Loja, también es representante de la Acción Social para la Paz. Em, Ella nos ayudará a entender mejor la violencia de género y más puntualmente el femicidio. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Espero de alguna manera aportar en algo en esta entrevista. Y claro, estos temas son temas muy sensibles, que precisamente eso es lo que ha motivado a muchas mujeres a nivel mundial a ser activistas en el feminismo. Ok, Lorena, gracias. Mira, para empezar, te comentamos, ¿no? Que hemos notado que incluso ahora hay una renuencia a utilizar el término femicidio, feminicidio, tanto en medios de comunicación como por las personas lectores. Hemos leído comentarios, por ejemplo, en los que las personas ponen, ay, ¿por qué ponen femicidio? Es homicidio, o incluso titulares de prensa en los que se habla de una mujer fue encontrada muerta, en lugar de utilizar el término correcto. Entonces, quisiera comentar o preguntarte a ti, ¿cómo ves tú eso? ¿Por qué crees que pasa? Y nos expliques un poquito la diferencia entre lo uno y lo otro. A ver, el tema empieza en sí por relaciones de poder. Entonces es muy difícil, es un tema sociocultural el tema de la violencia. Y se nos hace, quizás incluso a veces también a las mujeres nos encontramos con comentarios también de conductas machistas de las mismas de nuestro género. Y al tener comunicadores sociales que también vienen de una cultura machista, patriarcal de este sistema, entonces se reproduce esa cultura porque no se han preocupado los medios de comunicación en tener a comunicadores sociales formados en género, porque es tan claro lo que es el femicidio, cuando ya se puede decir si eso no es femicidio, pero los comunicadores sociales al redactar principalmente los titulares de una noticia cuando hay un femicidio o un intento de femicidio, no lo titularizan así. Simplemente le ponen que así como que la asesinó o que todavía van a ver las investigaciones a ver qué pasa. Por ejemplo, cuando se reporta a una mujer desaparecida y la encuentran asesinada, estrangulada en la vía pública, es un agravante del feminicidio que está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces también falta formación, no solamente en género, falta formación por parte de los comunicadores sociales en estos temas. Lo que hacen es poner por poner. No existe tampoco esa concienciación por parte de quienes hacen medios de comunicación. Ellos lo que les interesa es dar la noticia y nada más, generar el alboroto, pero no, por ejemplo, llaman a gente formada en el tema y no hace la prensa esa contribución, por ejemplo, de decir, sí, hubo un femicidio y de llamarle a alguien y por qué se da, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que contribuir los medios. Eso no existe. Entonces, lo que quieren es acaparar la información en titulares grandes, llamar la atención que fue encontrada muerta de una y otra manera, pero hasta ahí llega, no existen más noticias sobre eso. A ellos no les interesa mucho, son muy poquísimos los medios, contados los medios que, por ejemplo, invitan a mujeres feministas, a mujeres que están en movimientos de mujeres, a que hablen sobre estos temas. La mayor parte de las veces que las activistas estamos en los medios es porque nosotras generamos los espacios, porque nosotras los pedimos. Y aparte de eso, aparte de la comunicación social que sí influye bastante en la sociedad, existe también esa violencia social que por más ley que haya, está muy enraizada. Entonces se niegan a aceptar que un hombre asesina a una mujer por el hecho de ser mujer. Justo ahorita que me mencionas del tema de la justicia, hay un montón de denuncias que se han hecho de negligencia por parte del sistema judicial, varias dilataciones en los casos de impunidad para el asesino, condenas mínimas o consideradas como homicidios involuntarios. Queremos también que nos comentes cuál es este sistema de justicia que enfrentamos. Vamos a empezar primero, por ejemplo, el término femicidio. El término femicidio se involucra en la legislación penal en algunos países de la región. Precisamente viene dado por la feminista Marcela Lagarde, tomado de los años 90 por allá por los Estados Unidos, pero acá se concretó y se amplió mucho más. Y ella vio dentro de ese estudio
que no era un femicidio así nomás, sino que había una responsabilidad estatal con el Estado, una desprotección absolutamente total hacia las mujeres de la seguridad. Entonces, ella creó la palabra feminicidio, ¿no? Entonces, el feminicidio le responsabiliza al Estado de este sistema de justicia fallido, porque la justicia nos está fallando. La justicia no nos está protegiendo a las mujeres. Por más endurecimiento de penas que haya, no van a parar la violencia machista acá en nuestros estados. Escuchamos a muchos actores políticos, entre comillas, pero que no se preocupan. O sea, este tema, si nosotras las mujeres no lo nombramos, lamentablemente no son relevantes. Nadie los topa. Pasamos o ya estamos para terminar un periodo de gobierno en donde sí es preocupante también la corrupción, sí, pero no se puede poner el tema económico por encima de la vida de las mujeres y de las niñas. Mira, justamente con lo que decías, ¿no es cierto? Es un tema también de educación. En este sentido, va más allá de la justicia y estamos viendo cómo a nivel de sociedad y cómo a nivel de cultura hay sectores que se llegan a burlar del término, no solo del término femicidio, sino también de las víctimas de femicidio. Y te quiero mostrar este collage. Como ves, hay noticias, ¿no es cierto?, de femicidio, y vemos, ¿no es cierto?, en una 33, en otra 26 personas que ponen me divierte. Yo no entiendo a quién le puede divertir. Y luego viene esta fotografía, es un comediante que se pasea con la ciudad con este cartelito de por pinche tóxica, ¿no? Entonces, ¿cómo tú explicas este comportamiento? ¿Y qué crees? O sea, ¿qué te dice este comportamiento de nosotros como sociedad? Sí, el comportamiento, o sea, dice, es como que se incomodaron. Y como las mujeres, por cierto, por un determinado tiempo habíamos estado como pasivas, ¿no? Entonces a las mujeres, como decimos también nosotros las feministas, ya estamos hartas y vamos a salir a reclamar. Entonces, eso de que nos ven a nosotras en todos los espacios, reclamando por todas las violencias, porque no reclamamos por lo que está bien, reclamamos todas las violencias, entonces lo hacen como un tema de revanchismo. Y ponen, por ejemplo, esa situación, lo hacen como una pugna, como que si estuvieran en guerra con las feministas y no con los agresores. Es como que ellos quieren seguir imponiendo su poder, porque por mucho tiempo, por muchos años y aún todavía se da en que el miedo ha sido la mejor estrategia del patriarcado, imponernos a las mujeres miedos. Y esas actitudes de que ellos lo hacen públicamente también es imponernos miedo a todas las mujeres y sobre todo imponernos miedo a las mujeres que hacemos activismo, a decir que no me importa y yo lo veo así. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque al existir menores de edad, niños que se están formando, porque nadie nace malo, es la sociedad que nos hace malas o buenas personas. Los niños ven eso y van a ir viendo como que si fuera normal. Entonces, por eso es lo que yo sí me sigo manteniendo, de que es un tema educativo. Hay que ir a la raíz del problema. A ver, porque hay personas que por más que se les expliquemos nosotras, por más que podamos enfrentar el tema, sea de una manera académica, sea de una manera de sensibilización, jamás van a cambiar ni su concepción ni sus actitudes. Pero el Estado tiene que empezar de algo y tiene que empezar ya para estas generaciones y para las futuras generaciones. Porque no es que, por ejemplo, si por A o B el día de mañana se implementa una materia desde todos los niveles de educación, en el tema género, civismo, qué sé yo, protección, alguna cosa que sea, pero que se implemente una materia que hable de esto de género, no es que el día de mañana pasado ya se va a solucionar. Esto tardará mucho tiempo, pero de que hay que empezar, hay que empezar. Y yo pienso que ahí sí, realmente vamos a ir a lo que queremos las mujeres, una sociedad de paz y a erradicar de raíz la violencia machista. Si no, no. Hay países que tienen cadena de muerte y la siguen matando a las mujeres. Ahora nosotras siempre han matado a las mujeres, siempre las han matado a las mujeres. Solo que ahora se cuentan los casos de femicidio, ahora se dice, ahora se denuncia, porque por ejemplo, cuando era niña yo recordaba que había un periódico, no sé si ahora existe ese periódico, que no lo he leído, se llama El Extra. Era el periódico en donde daban las noticias, anunciaban
las noticias de femicidios, de asesinatos de las mujeres, pero como una manera de que el amor hacia eso, por ejemplo, decían, muere apuñalada porque por celos de su amante o de su esposo que tanto la amaba. Esta mujer murió de tanto amor, o sea, cosas como esas. Por ejemplo, esa cultura del amor romántico en donde nos han enseñado a las mujeres de que las mujeres en el amor tenemos que dar todo porque el amor lo perdona todo. Y eso de que el amor lo perdona todo hace posible de que las mujeres lo soporten, porque eso también nos dicen, que el amor lo soporta todo. Y como la mujer está enamorada, entonces tiene que soportarlo y perdonarle unas y cuantas veces al agresor. Otra cosa más, nos crían para ser dependientes de, y esa dependencia, al no criarnos con una autonomía psicológica y de todo, de independencia económica también, entonces eso hace posible que la mujer siempre va a necesitar de alguien, pero de ese alguien una figura masculina que sea su protector para ella sentirse segura y sentirse en libertad y sentir su sueño realizado, porque hay muchas mujeres y todavía existen mujeres de que su objetivo de vida no es una profesión, de que su objetivo de vida no es de pronto voy a hacer este proyecto y quiero que se me consolide. O, por ejemplo, las feministas, vamos a luchar por el tema del aborto y de violación y vamos a hacer tantas cosas que no tenemos a veces ni tiempo ni para nosotras. Entonces, su objetivo de vida tiene que ser precisamente el matrimonio, tener un hombre al lado, porque si no ya te cuestionan afuera y te dicen, no, es que se quedó en la percha. Justamente, Lorena, no, dicen, por esto, justo ahorita que tomas este tema, y que mencionabas también antes esto de los pensamientos y discursos ultraconservadores, va también un poco de la mano con esto que estás diciendo, que reproduce también estas ideas esencialistas del rol de la mujer, como de la belleza, que es la cuidadora de la moral, de la maternidad, de esto del matrimonio. ¿Cómo calzan estas ideas en toda esta problemática? ¿Qué piensas de que se justifique el asesinato de una mujer con frases como algo habrá hecho, que es lo que mencionabas también anteriormente? Sí, o sea, esto es una cadena, porque el femicidio es el fin a una vida llena de violencia. No es que el femicidio, son muy raros los casos, por ejemplo, en donde el femicidio se da con un hombre que establece una relación de pareja con una mujer, por ejemplo, que la conoció una noche o una semana. Son rarísimos los casos, que también es femicidio. Pero los casos más frecuentes de femicidio se dan a una vida llena de violencias. Entonces el femicidio ya es el fin de la violencia, esa violencia extrema antecediendo a tortura y de la forma más cruel que se asesina a las mujeres, porque son estos estereotipos generados en la sociedad en donde se nos ha impuesto esos roles de género dañinos, donde se nos ha impuesto a las mujeres cumplir con ciertas normas y se nos criminaliza por el no cumplimiento a esas normas patriarcales, en donde a los hombres se los enaltece por esas normas que son malas y prohibidas para las mujeres. Entonces, esa situación hace crear también dependencia emocional, porque las mujeres tenemos sobre todo que librarnos de eso, de esa libertad, no ser dependientes emocionales, porque eso es lo que pasa a la mayor parte de las mujeres. Por ejemplo, escuchamos muchos casos que dicen que tal persona, una mujer, tuvo un hijo y que su otra pareja le violó al niño, le violó a la niña. Entonces la sociedad dice, ay, sí, pero ¿para qué lleva ese hombre a la casa? ¿Para qué lo lleva? Si ya tiene un hijo, ¿para qué se casó otra vez? Ella tiene la culpa. ¿Para qué? ¿Cómo es que lo deja ahí? Bueno, no es así de simple. Esa mujer está criada con esa mentalidad a sentir dependencia de alguien, que si de pronto por A o B ya se peleó de su novio, de su esposo, de su amante, lo que sea, tiene que necesariamente tener una pareja para sentirse protegida. Y la hacen depender emocionalmente a la mujer casi desde que nacimos de un hombre, como que el hombre es nuestro salvador, como que el hombre es el príncipe, como nos cuentan en algunos cuentos de que es el príncipe que la mujer anda buscando por la vida, o que el príncipe tiene que encontrarla para ser felices. O por ejemplo en aquellas novelas que existían antes, no sé si ahora existirán, de que cuando la mujer se casaba vivían felices para toda su vida, y no es así. O sea, la realidad es otra. Entonces son todas esas cosas que se vienen arrastrando a lo que al fin de cuentas se llega al femicidio, ese amor romántico que nos ha hecho tanto daño a las mujeres, porque
las mujeres somos cautivas de ese amor. Y ese cautiverio de ese amor romántico también hace que la mujer soporte eso, soporte violencia, porque existe una sociedad afuera juzgadora y nos han hecho para agradar nos han hecho para servir, pero jamás nos han construido o nos han educado para tener amor propio. Es como que si esta sociedad patriarcal, como que si este sistema patriarcal nos ha despojado y nos ha quitado todo el autoestima. Es por eso, por ejemplo, que en las escuelas o en los primeros talleres que se da a las mujeres, lo primerito es el autoestima, porque ya desde que empezamos a nacer nos roban esa parte sentimental, porque nos hacen solamente para dar, para servir y para cuidar. Por ejemplo, yo pensaba de que ya había muchos avances, pero ahora, por ejemplo, en el tema de la pandemia, ¿cómo se reflejó mucho el tema de cuidados? ¿Cuántas mujeres se triplicaron el tema de cuidados y no cuidan cuerpos simples, cuidan precisamente cuerpos vulnerados las mujeres? Entonces, esas son las Y ahorita justo que mencionaste el tema de la pandemia, de la cuarentena, que elevó el trabajo de cuidado de las mujeres, pero que también además elevó el número de cifras de femicidio. Y lo mismo pasa en este momento del feriado. ¿Cómo tú entiendes de este fenómeno? ¿Cómo lo explicas? A ver, en el tema de que por qué se incrementó en la pandemia, porque los agresores hacia las mujeres son los hombres más cercanos a ella. No es que de pronto la mujer salió, se fue a bailar o qué sé yo, y dicen, no, es ¿por qué estuvo a tales horas ahí? O ¿por qué se fue a la discoteca? O ¿por qué se fue a un bar solita? Dice, ¿no? Son muy rarísimos los casos. En su mayor parte las mujeres son violentadas en su círculo familiar. Es decir, las mujeres dormimos a veces con los femicidas. Entonces, al estar tan cerca, al estar adentro, se perpetuaron esos crímenes, se dieron violaciones. Todavía, por ejemplo, no tenemos estadísticas cuántas niñas van a parir del resultado de esta pandemia, porque la niña estuvo tan cerquita de su agresor que era más todavía el tema de violencia sexual, de violación sexual hacia las niñas, porque el hombre estaba adentro, porque ellos les han hecho creer de que igualmente la sexualidad es un tema para satisfacerse ellos, pero no un tema para satisfacernos las mujeres, en donde nosotras estamos obligadas a dar, simplemente a darnos y ellos a pedir, y no les importa, sea quien sea, no todos, no, hablo de los agresores específicamente. Entonces, por eso se elevó. Y tiene esto una relación porque, por ejemplo, también se elevó el tema de los suicidios de las niñas. Y eso, por ejemplo, la justicia no nos ha dicho, porque aquí en Loja murieron 2 o 3 niñas, me parece. Nunca nos han dado razones pese que se ha pedido explicaciones de qué murió, por qué murió. Nadie dice nada. Nadie dice absolutamente nada. Entonces, al haberse elevado el suicidio de las niñas, será por una cosa, pero yo creo que sí, en su mayor parte fue porque la violencia se incrementó mucho más. Pero sí, las cifras que tenemos nos dicen de que la pandemia aumentó eso. Ahora con el feriado, por ejemplo. Sí, continuando con esto del confinamiento y con de que en realidad la mayoría de estos casos que se dan de femicidios son hechos son por parejas y exparejas de las víctimas, en el que ni siquiera el hogar ahora ya en el tema del confinamiento no es seguro. Esto nos mencionas que se da por el tema de crianza también, por un poco de cómo nos han ido criando a nosotros. Pero ¿cómo podemos hacer para prevenir esto? Para que ya quizá se merme un poco este tipo de cosas. Por ahora lo emergente que tiene que hacer, el Estado tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo ya. Es una emergencia nacional que estamos viviendo las mujeres en el tema de inseguridad nacional, que solo lo estamos nombrando las mujeres, si ustedes se dan cuenta. Incluso hasta en las redes sociales. Solamente las mujeres estamos viéndolo al tema como algo emergente. Pero lo que tiene que hacer el Estado en este momento es, en primer lugar, el tema económico. A la ley orgánica de la violencia contra las mujeres, es una ley
sin dinero. Y una ley, por más bonita que sea, sin dinero es letra muerta. Una ley que no tiene institución, porque teníamos el Ministerio de Justicia y no está institucionalizada. ¿Quién se hace a cargo con una responsabilidad así, enteramente responsable de esa ley, si todo se desbarató? Entonces, desde ahí vamos mal. Otra cosa, se debe poner más exigencia al tema judicial. Estén preparados o no estén preparados, pues se tiene que obligarlos a que cumplan. Se tiene que poner un determinado número de agentes policiales, sobre todo, quizás a hacer mayor control en este tema, de que exista un sistema de justicia, de que por lo menos esté monitoreando a las víctimas que les dieron la boleta de protección, irlas a visitar. Y eso no se da, como les decía al principio, solamente nos dan un papel y con eso nos contentamos. No existe ese seguimiento por parte de la función judicial para las víctimas que hacen las denuncias. Entonces, ahora lo que tiene que hacerse es una política pública, pero así, de emergencia ya. Y las mujeres como organización social, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo hablábamos con unas compañeras en un grupo, es sola la presión social. O sea, aquí tenemos que reaccionar socialmente las mujeres y organizarnos socialmente las mujeres. Con el tema Lorena, de la organización social, estamos viendo, ¿no es cierto?, que es un buen momento ahorita que el movimiento feminista está teniendo en cuanto a esto. Hay un montón de movimientos, hay un montón de marchas, hay un montón de mítines y organizaciones. Al fin se está hablando de estos temas, se están poniendo en agenda de manera muy, qué sé yo, con mucha pelea, pero bueno, están en agenda los temas al menos. Sin embargo, todavía veo comentarios que son súper negativos, que deslegitiman las luchas, y yo quisiera mostrarte un video. El paro del 9 de marzo no es más que una excusa para las mujeres huevonas que no quieren salir a trabajar en México. Según es una iniciativa para frenar la violencia contra las mujeres. Pero yo les pregunto, ¿cuál violencia? Los medios están llenos de notas amarillistas haciendo ver a México como el país más pinche inseguro del mundo. Dejamos hasta allí, pero es claro, ¿no? No existe la violencia, las mujeres que protestan son mujeres huevonas. Entonces, ¿por qué crees que se da esto? ¿Por qué tanta, qué sé yo, antiempatía con los reclamos feministas y de mujeres en realidad? Sí, a ver, yo también pienso que aquí hay otra cosa. Existe un sistema político a nivel de la región decadente en el tema político de representación de las autoridades de elección popular. Existen ideologías tradicionales que ya van en decadencia, sea la derecha o la izquierda, porque ninguna de las dos ideologías nos ha representado a las mujeres, ninguna. Como dice Rita Segato, aquí ningún patriarcón ha hecho la revolución, ninguno. Entonces, en ese sentido también existe como esa pugna de poder, pero de poder político ya. ¿Por qué? Porque estos grupos que las adiestran ya a estas niñas, son grupos de esos poderes, sobre todo de los ultraconservadores, de esos grupos grandes en donde les da temor que nos ven súper organizadas. Estamos más organizadas que cualquier organización política o ideología política, si ustedes pueden darse cuenta. Ese es otro tema, o sea, es una pugna de poder, porque nos ven a las mujeres que cuando salimos a la calle somos muchas y no son cualquier mujeres. Es precisamente mujeres jóvenes que ya están teniendo otra mentalidad, mujeres que se acercan a los grupos feministas y quieren activar, mujeres que andan preguntando, por ejemplo, del pañuelo verde y lo quieren portar y llevar el pañuelo verde, mujeres que nos preguntan, oiga, ¿pero qué no tienen tal vez camisetas que diga feminismo? O sea, como sea moda, lo que no sea, pero hay mujeres que se están identificando con el feminismo y para mí eso es bueno, no lo voy a cuestionar. Porque al identificarse las mujeres con el feminismo, nosotras estamos logrando también asentar otra forma de hacer política y quizás como otra manera. Las mujeres hablamos las mujeres feministas sobre todo, somos las que más hemos hablado de progresismo y ahora ya los tenemos a los actores políticos hablando mucho de progresismo. Y entonces también es esa pugna de poder político que ellos no quieren que de pronto las mujeres vayamos a ocupar el lugar de ellos, pero ellos piensan que queremos el poder, como dice Marcela Lagarde, para ser como ellos, como que nos vamos a vengar, como que vamos a elegir el mal poder y nosotras vamos a ser las violentadoras y ya no ellos. Entonces ellos piensan eso, pero es un poder también que tiene que ver con el tema político, ideológico, en donde las mujeres estamos marcando un antes y un después, porque son las mujeres las que se movilizan ahora.
por ejemplo, yo analizaba aquí, por ejemplo, podemos ver que cuando las mujeres feministas convocamos a las marchas, sobre todo el 8 de marzo, hay un poder de convocatoria, que no lo tienen ni incluso las autoridades, ese tipo de poder. O lo tienen a veces porque están en el poder, pero que convoque otra organización social, no tienen ese poder de convocatoria que sí lo tenemos las organizaciones feministas. Porque una también de las estrategias del patriarcado, aparte de que es la imposición de miedo, es la rivalidad entre nosotras las mujeres y sobre todo exponernos en el tema público, de que somos rivales, de que no nos llevamos, de que nos enfrentamos y tanta cosa. Entonces ellos saben cómo separarnos. Lorena, ahorita que estamos hablando y que tú nos mencionas de esto de que se va a marcar un antes y un después de ya ahora del feminismo, queremos mostrarte un video que nos pareció bastante chévere, la verdad, en el que ya quizá empezamos a notar un poco de cambio. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Leslie, soy Camila y soy Clara. Soy Ana, soy Nicole y soy Antonia. Soy la niña que subiste por las fuerzas. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. Justicia. ¡Justicia! Justicia. Uh-huh. Súper interesante. Mire, el feminismo está en todo lado, está en los escenarios. Lo hemos visto a Mon Laferte, hemos visto a Ricky Martin cantar canciones feministas y lo ponen en el escenario. Entonces eso también convoca. Y esta canción, por ejemplo, es súper conmovedora. De hecho, acá en Loja nosotras estamos organizando para el 25 de noviembre corear esa canción. Y es tan convocante, y eso yo les decía en un grupo, por ejemplo, de mujeres a nivel nacional, ¿qué hacemos? Acá ya tenemos, por ejemplo, definido qué vamos a hacer, que se lo iba a hacer también como una reacción social. Esta canción es tan convocante que de una u otra manera hace que se sienten en las casas y lo empiecen a cantar, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros hicimos la convocatoria, ya tenemos como, no hace mucho, como 80 participantes ya inscritas en el tema, porque como yo les digo a las chicas, a ver, si vamos a hacer algo, pero vamos a hacer algo que retumbe en Loja. Así que retumbe. Entonces, el feminismo también viene reinventando cosas y poniendo en el escenario muchas cosas en el tema cultural, en el tema musical. Estamos ahí, o sea, el feminismo, las feministas en todos los espacios estamos ahí y eso les molesta y que no nos pueden incluir y que a veces nos hemos vuelto tan necesarias que las mismas instituciones quieren que las mujeres feministas hagan algo ese día. Entonces, ya estamos como siendo imprescindibles y necesarias para la sociedad. Entonces, eso también es otra molestia. Sí, por ejemplo, aquí en Loja una chica hizo algo del TikTok con esa canción y le gusta a la gente y eso convoca. Son ideas que no los tienen en los partidos y los movimientos políticos y nosotros lo tenemos porque lo sentimos, porque esa canción no significa simplemente corear, esa canción significa un rechazo a esta sociedad y las mujeres y las niñas lo están sintiendo, porque, por ejemplo, si nos ponemos a revisar esas canciones y cuál es la expresión, cómo expresan las niñas la canción, es un sentir que le llega y que le transmite a quienes lo estamos escuchando, no es cualquier cosa. Entonces, yo pienso que las mujeres también tenemos que ir cogiendo esas cosas, ir sensibilizando a través de la música y del arte. Es importante porque sí estamos avanzando y sí estamos haciendo cosas para la sociedad. Entonces, así como hay, por ejemplo, el tema de esta niña que hablaba y que decía que somos unas huevonas y tanta cosa, pero también existen las otras. Y yo pienso que las otras que están y que se van a identificar por el feminismo, así sea por modo últimamente, pero lo importante es que somos más, vamos a ser más las mujeres. De eso yo estoy completamente segura y que las mujeres más bien tenemos que afianzarnos en el tema. Pero también yo noto una debilidad. Por ejemplo, que no lo hemos superado las mujeres feministas, de que nos seguimos exponiendo a ser rivales afuera.
de que nos seguimos cuestionando afuera. Yo espero que ojalá este año podamos avanzar un poco en eso. No sé de qué forma, pero hay que ir limando esas cosas de no exponernos en lo público a esa rivalidad y darle gusto a ese patriarcado. Te agradecemos mucho por tu tiempo, sobre todo, y por todo el material que nos has dado. Hay un montón de temas importantísimos y nos has ayudado también como a explicarlo. Nada, eso, Lorena, capaz alguna cosa, un último mensaje que nos quieras comentar. No, únicamente agradecerles, las felicito por esto que están haciendo. Es importante que nosotras nos nombremos, es importante que se hable de esos temas y que sigamos en esto. Esto es nuestro, la lucha está por continuar. Yo pienso que tenemos mucho por conquistar, tenemos cosas malas, sí. El tema de femicidio únicamente tenemos que exigirlo en las calles, si no, no nos van a hacer caso. Eso es únicamente y muchas gracias. Nos despedimos y agradecemos a Lorena por su participación y con ustedes también muchas gracias y nos veremos en el próximo video. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y si quieren fortalecer este proyecto, búsquenos en Patreon.